¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a iniciar un nuevo curso. Este curso va a ser una introducción a lo que es la geometría analítica y como primer video vamos a ver el plano cartesiano. Antes de iniciar el tema como tal, les comento, vamos a estar utilizando una aplicación que se llama GeoGebra. Esta aplicación es gratuita y ustedes la pueden descargar ya sea en su celular, en su tablet, en su computadora. La vamos a estar ocupando a lo largo de todo el curso y pues poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo utilizarlo. En este caso, para el plano cartesiano nosotros vamos a estar ocupando lo que son los ejes y una cuadrícula. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Les comento, este primer video es el plano cartesiano. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano va a estar formado por dos ejes que van a ser líneas rectas perpendiculares entre sí, es decir, entre ellas va a haber un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Entonces vamos a dibujar nuestros dos ejes que estarían formando nuestro plano cartesiano. Como pueden ver aquí en la parte superior derecha tenemos un engrane. Este engrane nos va a permitir dibujar los ejes, ¿sale? Ya le di aquí clic. Tenemos mostrar ejes y cuadrícula visible. Vamos a poner aquí los ejes con esta opción. Aquí ya me dibujó los ejes. Y como les estaba comentando, ¿sale? Entonces esto que tenemos aquí en pantalla ya es un plano cartesiano. ¿Sale? Esto es un plano cartesiano. Está formado por dos líneas rectas perpendiculares entre sí. Es decir, que forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Tenemos un eje horizontal al cual le vamos a llamar el eje de las X. Vamos a ponerle aquí su nombre. Este vendría siendo el eje X, o también se puede llamar eje de las abscisas. Eje de las abscisas. Y vamos a tener un eje vertical que se conoce como eje Y, o también se conoce como el eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Bueno, estos dos ejes, como pueden ver, nos están dividiendo todo el plano en cuatro regiones. Recordemos que una línea recta es infinita, va desde menos infinito hasta infinito, ¿sale? Entonces un plano pues también va a ser infinito, hay que tener eso en cuenta. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos ejes que son perpendiculares, lo cual nos está formando ya el plano cartesiano. Y estos ejes nos están separando o nos están dividiendo todo el plano en cuatro regiones. A estas regiones se les conoce como cuadrantes. Y nosotros vamos a nombrar como primer cuadrante a la región que está del lado derecho superior. Entonces, esto que tenemos aquí, esta región, en esta parte, sería el primer cuadrante o cuadrante 1. Lo podemos llamar de cualquiera de las dos formas. Sería cuadrante 1 o primer cuadrante. Y vamos a empezar a enumerar estos cuadrantes en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Por eso se conoce como sentido antihorario, porque va al revés que las manecillas del reloj. Bueno, entonces en ese sentido, esta región que tenemos en la parte superior izquierda sería el cuadrante 2. Aquí tendríamos cuadrante 2. El que está por debajo sería el cuadrante 3 o tercer cuadrante. Y por último tendríamos aquí esta región en la parte inferior derecha, sería el cuadrante 4. Cuadrante 4 o cuarto cuadrante. Bueno, por otra parte, vemos que cuando nosotros dibujamos aquí nuestros ejes, mi eje X y mi eje Y, nos dio una escala. Aquí GeoGebra directamente nos dio una escala, ¿vale? Como podemos ver,
esta escala va de 1 en 1, ¿vale? Vemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Del otro lado también tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, sobre el eje X, bueno, antes de continuar, el punto de intersección, el punto donde se intersectan estos dos ejes, se conoce como origen. Entonces, este punto sería el origen, ¿sale? Este punto donde se están intersectando nuestros dos ejes se conoce como origen. Bueno, entonces ahora sí, vean que a partir del origen hacia la derecha tenemos números positivos, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y hacia la izquierda tenemos puros números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Algo similar sucede con el eje Y. Hacia arriba tenemos números positivos, el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Y hacia abajo tenemos puros números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces nosotros podemos variar esta escala de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sale? Aquí la pusimos de 1 en 1, pero puede ir variando de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. De acuerdo a lo que nosotros ocupemos, podemos modificar esta escala. ¿Sale? Pero lo que deben de tener en cuenta es que todo el eje debe de tener la misma escala. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando sobre el eje X, del lado izquierdo tiene que tener la misma escala que del lado derecho. ¿Sale? Por ejemplo, aquí va de 1 en 1, menos 1, menos 2, menos 3. Y del lado derecho tiene la misma escala, que va de 1 en 1, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, sobre todo el eje debe de tener la misma escala. Bueno, vamos a modificarlo un poco para que vean más o menos de lo que estoy hablando. Si yo modifico aquí la escala, vean, ya bien, por ejemplo, aquí ya mi escala va de 0.5 en 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2 y así sucesivamente. Y del lado izquierdo tiene la misma escala, nada más que pues son números negativos. Menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2 y así sucesivamente. Sobre el eje Y también tenemos la misma situación. 0.5, 1, 1.5, 2, hacia abajo, menos 0.5, menos 1, menos 1.5 y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno, si yo quiero modificarla aún más, por ejemplo, aquí tenemos ahora una escala que va de 0.1 en 0.1, 0.1, 0.2, 0.3. Hacia la izquierda tenemos la misma escala, menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3. Como pueden ver, tenemos la misma escala sobre todo el eje. En el eje Y también tenemos 0.1, 0.2, 0.3. Hacia abajo tenemos la misma escala, menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3 y así sucesivamente. Bueno, aquí nosotros podemos modificar estas escalas, les repito, de acuerdo a nuestras necesidades, y también lo podemos hacer, perdón, la misma escala, como ya les había comentado, tiene que ser la misma en todo el eje, pero sí podemos cambiar la escala entre eje y eje. Es decir, el eje X puede tener una escala y el eje Y puede tener otra escala distinta a la del eje X. Eso sí se puede hacer. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí con esta aplicación de GeoGebra. Vámonos a propiedades y como pueden ver aquí tenemos una proporcionalidad. Tenemos eje X, eje Y y la proporción es de 1 a 1. Si nosotros modificamos esta proporción, déjenme primero quitar o modificar esta escala.
por ejemplo, para que se vea un poquito mejor. ¿Sale? Aquí vamos de 1 en 1 en ambos ejes. En el eje X y en el eje Y tenemos una escala que va de 1 en 1. Pero si yo modifico, por ejemplo, 2 a 1, como pueden ver, aquí ya se modificó mi escala. En el eje X tenemos una escala que va de 1 en 1, ¿sale? 1, 2, 3. Del lado izquierdo tenemos la misma escala, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Pero en el eje Y ya tenemos otra escala. Va de 0.5 en 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Hacia abajo tenemos la misma escala que es de 0.5 en 0.5, menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2. Entonces vean que sobre el eje X tenemos una escala que va de 1 en 1, pero esta escala está sobre todo el eje X. Y sobre el eje Y tenemos otra escala, pero esta escala está sobre todo el eje Y. Entonces, sobre un eje no puede cambiar la escala, pero entre eje y eje, como en este caso, sí puede cambiar la escala. Dependiendo de nuestras necesidades, podemos hacer estas variaciones. Vamos a poner otro ejemplo para ver si se ve un poquito mejor. Vamos a propiedades y vámonos de 1 y vamos a poner aquí, por ejemplo, 10. Aquí se ve mucho mejor el cambio. Como pueden ver, sobre el eje X otra vez va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, pero sobre el eje Y cambió la escala y va de 10 en 10. 10, 20, 10, 20, 30, 40 y hacia abajo también menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Entonces vean que esto sí se puede hacer. Entre eje y eje sí puede cambiar la escala, pero sobre un solo eje debemos de conservar la misma escala siempre. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir un plano cartesiano? El plano cartesiano nos ayuda a ubicar puntos en un plano, o también nos va a estar ayudando para analizar y estudiar lugares geométricos. Más adelante vamos a estar estudiando lo que es la línea recta, la circunferencia, la parábola, la hipérbola, la elipse, y todo esto va a ser a través del plano cartesiano. Entonces, pues es muy importante que conozcamos todos sus elementos y saber cómo utilizar el plano cartesiano. Bueno, entonces vamos a ver cómo ubicar puntos dentro del plano cartesiano. Entonces, bueno, antes de continuar, todos los puntos que nosotros ubiquemos en el plano cartesiano le debemos de llamar o le debemos de poner un nombre. Y por lo regular vamos a estar ocupando las letras mayúsculas de nuestro alfabeto. La letra A, la letra B, la letra C, la letra D, todas las letras que nosotros ocupemos o necesitemos para nombrar a estos puntos, ¿sale? Dependiendo de cuántos puntos nosotros tengamos. Y aparte vamos a estar ocupando dos coordenadas. Una coordenada relacionada al eje X y otra coordenada relacionada al eje Y. En este sentido, cualquier punto dentro del plano cartesiano va a tener la siguiente forma. Va a tener un nombre, por lo regular vamos a llamarle el punto P, y va a tener dos coordenadas. Una asociada al eje X, que le vamos a llamar X, y otra asociada al eje Y, que vamos a nombrar pues Y. ¿Sale? Entonces, esta es la forma que van a tener los puntos dentro del plano cartesiano. Un nombre, que como ya les había mencionado, va a ser una letra de nuestro alfabeto y va a tener dos coordenadas, una relacionada al eje X y otra relacionada al eje Y.
Bueno, vamos a dibujar algunos puntos y vamos a ver cómo ubicar sus coordenadas. Vamos a hacer uso de esta aplicación. Voy a dibujar, para que se me haga un poquito más fácil, voy a dibujar la cuadrícula. Entonces nos vamos al engrane, aquí nos dice cuadrícula visible y voy a poner cuadrícula mayor y menor, ¿vale? Así será una cuadrícula mayor y menor, o simplemente puedo poner una cuadrícula mayor. Eso ya depende de ustedes, cómo se sientan más cómodos. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí del lado izquierdo de esta aplicación vamos a tener dos botones. Bueno, tenemos tres botones, pero este de aquí es para desplegar un menú. ¿Sale? Tenemos estos dos botones, una especie de calculadora, que aquí se va a ir anotando todo lo que nosotros dibujemos en esta zona, en el plano cartesiano. Y tenemos una especie de herramientas, que es en donde estamos ahorita. ¿Sale? Vamos a poder dibujar un punto, un segmento, una recta, un polígono. Bueno, antes de continuar, también les comento, si ustedes buscan esta aplicación en su celular o en su computadora, si le ponen GeoGebra, les va a aparecer varias opciones. Yo les recomiendo que instalen esta aplicación que es GeoGebra, pero de geometría. ¿Sale? Porque les van a aparecer varias opciones y una de estas es geometría. Entonces esta es como la que vamos a estar ocupando para este curso. Bueno, entonces yo voy a dibujar un punto, aquí dice punto, simplemente le doy un clic y como pueden ver aquí nos aparece una leyenda que nos dice punto, selecciona ubicación o recta. ¿Sale? Entonces yo voy a ponerla en cualquier lado, nada más para que vean. ¿Sale? Yo ya le di clic en esa parte y como pueden ver GeoGebra le da un nombre, dice punto A. ¿Sale? Entonces siempre vamos a estar ocupando las letras mayúsculas de nuestro alfabeto para poder nombrar los puntos dentro del plano cartesiano. Voy a poner otros puntos por aquí, el punto B, el punto C y el punto D. Ahí dibujé 4 puntos. ¿Sale? Entonces les estaba comentando que estos puntos pues van a tener sus coordenadas, una relacionada al eje X y otra relacionada al eje Y. Bueno, entonces ¿cómo ubicamos esas coordenadas? Vamos a partir nosotros del origen y nos vamos a mover sobre el eje X. ¿Sale? Primero siempre nos tenemos que mover sobre el eje X, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, bueno, vamos a encontrar las coordenadas del punto A, por ejemplo. Entonces, partimos del origen. Recordemos que el origen es el punto de intersección entre los dos ejes. Partimos del origen y nos movemos, en este caso nos tenemos que mover hacia la derecha, porque es hacia donde está el punto A. Entonces partimos del origen y llegamos, en este caso, aquí vamos a llegar hasta el 3, ¿sale? Que es donde se encuentra el punto A. Entonces, ya que llegamos a esa posición, ahora nos tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde esté nuestro punto. En este caso, nos tenemos que mover hacia arriba. Ya que llegamos aquí al 3, nos movemos hacia arriba hasta el 30, hasta llegar a nuestro punto que queremos ubicar. ¿Sale? Entonces siempre va a ser así. Primero nos movemos sobre el eje X, ya sea a la izquierda o a la derecha, y después nos movemos sobre el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar a nuestro punto que estamos ubicando. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí que este es el punto A, ya lo nombramos como punto A y vamos a ponerle sus coordenadas. Sus coordenadas serían, en este caso, la que está relacionada al eje X sería el 3 y la que está relacionada al eje Y sería el 30. ¿Vale? Esas serían las coordenadas de este punto, 3,30, y siempre tienen que ir entre paréntesis.
Eso es muy importante también. Bueno, vamos a ubicar ahora las coordenadas del punto B. Nuevamente, partimos del origen y nos movemos, en este caso, nos vamos a mover hacia la izquierda, ¿sale? Pero siempre tenemos que partir del origen. Nos movemos hasta la izquierda y en este caso nos vamos hasta donde está el -3. Ya que llegamos al -3, ahora nos tenemos que mover sobre el eje Y hasta donde está nuestro punto B. Entonces, ya que llegamos al -3, nos movemos paralelo al eje Y hasta llegar al punto que queremos ubicar. En este caso nos movimos hasta el 20. Bueno, entonces las coordenadas de este punto, en el eje X llegamos hasta el -3, entonces tendríamos -3, coma, y en el eje Y llegamos hasta el 20, entonces sería -3, 20. Esas serían las coordenadas del punto B. Ahora vamos a ubicar las coordenadas, voy a borrar esta parte, las coordenadas del punto C. Otra vez partimos del origen, en este caso nos movemos otra vez hacia la izquierda y vamos a llegar en este caso hasta el -3. Ya que llegué al -3, ahora me tengo que bajar hasta el -30 para llegar a mi punto C. Entonces las coordenadas del punto C serían -3 en X, -3 en X, -30 en Y. ¿Vale? -3, -30. Esas serían las coordenadas del punto C. Ahora, para ubicar el punto D, partimos del origen. En este caso nos tenemos que mover hacia la derecha y nos moveríamos hasta el 2. Ya que llegamos al 2, ahora nos tenemos que bajar hasta el -20 hasta llegar al punto D. Entonces las coordenadas del punto D en este caso serían 2 en X, -20 en Y. Otra vez, siempre nos tenemos que mover a lo largo del eje X, ya sea a la izquierda o a la derecha, y después nos tenemos que mover sobre el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Siempre va a ser así. Bueno, entonces nosotros ya sabemos cómo ubicar las coordenadas de nuestros puntos, y al revés también lo podemos hacer. Es decir, si nosotros tenemos un par de coordenadas, pues nosotros ya podríamos ubicar esas coordenadas dentro del plano cartesiano. Vamos a hacerlo. Déjenme quitar estos puntos. Y por ejemplo, si yo tengo las coordenadas, vamos a poner que yo quiero ubicar el punto A, que tiene coordenadas -5, 10, ¿sale? Ahora es el proceso, es al revés. Yo tengo un punto, tengo sus coordenadas, y ahora yo tengo que ubicar esas coordenadas en el plano cartesiano, ¿sale? Entonces me voy al origen y me dice muévete hasta el -5 sobre el eje X. Entonces parto del origen y me voy hasta el -5 sobre el eje X. Ya que estoy en el -5 sobre el eje X, ahora me dice que me mueva hasta el 10 sobre el eje Y. ¿Sale? Entonces me voy a mover hasta el 10 sobre el eje Y. Y en ese lugar pues voy a tener mi punto A. ¿Sale? Entonces aquí yo puedo ya dibujar mi punto A. Ese sería el punto A. También le puedo poner aquí que este es el punto A con coordenadas -5, 10. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a ubicar el punto B
con coordenadas 3, menos 30. Otra vez yo tengo que partir del origen, ¿sale? Aquí estas coordenadas me están diciendo muévete hasta el 3 sobre el eje X y después hasta el menos 30 sobre el eje Y. Entonces vamos a hacerlo. Parto del origen y me voy hasta el 3 sobre el eje X y después hasta el menos 30 sobre el eje Y. Y entonces aquí estaría mi punto B. Lo voy a marcar. Este de aquí sería mi punto B y también le voy a poner su nombre y sus coordenadas. Este sería el punto B con coordenadas 3 en X y menos 30 en Y. Bueno, entonces ya sabemos qué es el plano cartesiano y ya sabemos ciertos elementos involucrados dentro del plano cartesiano y sabemos cómo ubicar puntos dentro del plano cartesiano. Bueno, espero sea de utilidad este video para ustedes y nos estamos viendo en un próximo video.